Hay historias que se escuchan con el oído, otras se escuchan con la memoria, pero algunas, como esta, se escuchan con el cuerpo entero. Porque no estamos aquí para contar milagros, estamos aquí para acompañar a un hombre, un campesino del sur de Italia, que sangró durante medio siglo, que fue amado y perseguido, que fue aplaudido y censurado, que habló con Dios o con sus propios fantasmas. No lo sabemos, y quizá no haga falta saberlo. Lo que sí sabemos es que, desde que nació en una aldea pobre de piedras y fiebre, hasta su muerte en una celda sin gloria, ese hombre nunca dejó de escuchar. Escuchó a los que llegaban rotos, escuchó a los que rezaban sin fe, y escuchó a los que confesaban más silencio que pecado. Se llamó Francesco Forgione, pero todos lo conocemos como Padre Pío. Lo que vas a escuchar no es solo una biografía, es un viaje, a veces áspero, a veces tierno, pero siempre humano. Si esta historia te toca, te conmueve o simplemente te acompaña, suscríbete. Este canal vive gracias a tu escucha, pero también gracias a tu gesto. Y si quieres apoyar de forma más directa mis trabajos narrativos, puedes hacerlo comprando Santas, un libro que reúne las 10 vidas más intensas y conmovedoras que han pasado por este canal. 10 mujeres, 10 fuegos, 10 caminos que siguen ardiendo. Pero hoy, el que arde es otro. Es un hombre con sangre en las manos. Y con una pregunta que jamás dejó de hacerse, aunque no la dijera en voz alta: ¿cuánto puede doler el amor? Quédate conmigo hasta el final. Tal vez, hoy descubramos juntos la respuesta a esa pregunta. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Tierra de polvo y rezos. La casa era de piedra desnuda, el techo era bajo y el suelo de tierra batida. Afuera, los olivos se retorcían como ancianos contra el viento. Pietrelcina no salía en los mapas importantes. Era una aldea encajada entre colinas pardas, con pocas voces y muchos rezos. En ese olvidado rincón del mundo, el 25 de mayo de 1887, nació Francesco Forgione. Su madre, María Giuseppa, le llamó Pepa el resto de su vida. Tenía las manos secas de tanto lavar y el rostro cansado de tanto rezar. Parió sin médicos y sin gritos. Tan solo una comadrona y un crucifijo le acompañaron. El niño vino al mundo con los ojos abiertos. Los primeros años pasaron entre polvo, hambre y procesiones. Los Forgiones sobrevivían con lo que daba la tierra. El padre, Grazio, trabajaba campos ajenos. A veces cruzaba a pie los montes para buscar jornal donde fuera. En casa la comida escaseaba, pero el rosario nunca faltaba. Era un mundo donde Dios estaba en todas partes, en la lluvia que no llegaba, en el lobo que se llevaba una oveja y hasta en el niño que enfermaba sin razón. Francesco no hablaba mucho, pero lo escuchaba todo. Tenía esa manera de estar presente como si viniera de muy lejos. A los 5 años, su madre empezó a notar que algo en él no encajaba con los otros niños. No era más listo ni más torpe. Era más grave. Miraba fijo los candelabros, se detenía frente a las imágenes de santos, y a veces, al salir de misa, decía frases que no parecían suyas. El primer episodio fue una fiebre. Fue alta y sin causa aparente, días de sudor y delirio. Luego, un susurro relataba visiones al oído de su madre en medio de la noche. He visto a un hombre muy hermoso. Tenía alas. La madre lo atribuyó a los rezos o a la imaginación. Pero el niño insistía. Decía que el ángel le había dicho que no tuviera miedo y que todo iba a estar bien. Después vinieron otras visiones y otras fiebres, y con ellas el silencio. Nunca se supo con certeza qué era más extraño, si las enfermedades que lo postraban sin diagnóstico claro o la manera en que él las atravesaba. Cuando llegaban, se recogía en su cama con una paz casi monástica. No lloraba y no pedía nada. Solo se quedaba quieto con los ojos fijos en un punto invisible. A veces murmuraba oraciones que nadie le había enseñado. Otras veces hablaba en voz baja con alguien que nadie más podía ver.
En una ocasión lo encontraron en el patio, descalzo, con la ropa desgarrada y la mirada perdida. Tenía marcas en los brazos. Dijo que unas figuras oscuras habían intentado llevárselo. No dio más detalles. Esa noche, su madre encendió velas en todas las esquinas de la casa. Su padre fue a buscar al párroco. Desde entonces no dejaron de rezar. La aldea empezó a murmurar. Unos decían que el niño estaba tocado por Dios. Otros decían que era víctima de alguna maldición. La superstición y la fe convivían sin pelearse en aquel lugar. En Pietrelcina, todo lo inexplicable era aceptado con resignación. Se consultaba al médico, pero también se colgaban medallas en las cunas. Se daban infusiones, pero también se rociaban las camas con agua bendita. Francesco creció en medio de esa mezcla, la religión como refugio y como ley. Iba a la escuela cuando podía, pero prefería estar con los animales o ayudando en casa. Se llevaba bien con los campesinos, aunque no era como ellos. Tenía algo que los separaba, una especie de distancia, como si viviera en dos lugares al mismo tiempo. Sus padres no hablaban mucho de ello. Sabían que Francesco no era un niño cualquiera, pero también sabían que era suyo, que le dolían las cosas del mundo, que temblaba cuando alguien lloraba, que se quedaba quieto durante horas frente a un crucifijo, que lo mismo se desmayaba sin razón que se incorporaba de madrugada para orar. Las noches eran lo peor. Allí todo se intensificaba. Los sonidos, las sombras y las preguntas sin respuesta. Él decía que a veces escuchaba gritos, que una figura vestida de negro lo miraba desde la esquina del cuarto, que luchaba con algo que no tenía cuerpo. Nadie sabía cómo ayudarlo. Solo quedaba rezar más. Y él rezaba. Rezaba sin parar. Rezaba de una forma que no era de niño. Con fuerza, con lágrimas, con el cuerpo entero. Lo hacía a solas, en voz baja, como si hablara con alguien que conocía desde siempre. En esos momentos su rostro cambiaba. Se volvía más adulto, más quieto, más lejano, como si se ausentara por un instante de este mundo. Poco a poco los días se llenaron de repeticiones, trabajo, oración, enfermedad, visión. Su madre empezó a escribir pequeños diarios con anotaciones sueltas, solo intentaba entender. Las escondía en un cajón, no por vergüenza, sino por pudor. Sabía que en ese hijo habitaba algo que no comprendía del todo, algo que dolía y salvaba al mismo tiempo. A los 14 años, Francesco tomó una decisión. Sin dramatismo y sin consulta previa, se acercó a su padre una tarde después del rosario. Le dijo que quería ser fraile capuchino. Su padre lo miró en silencio, no preguntó por qué, solo asintió. Tal vez porque ya lo sabía, tal vez porque no podía decirle que no. Pero había un problema. Para ser fraile había que estudiar latín. Y en Pietrelcina no había recursos. Así que Grazio Forgione hizo lo impensable. Partió hacia América. Se fue a buscar trabajo en una plantación, en una fábrica o donde fuera. Se fue para que su hijo pudiera entrar al convento. No hubo despedida larga, solo un abrazo torpe y una promesa muda. Francesco comenzó a prepararse. Cada mañana iba al maestro del pueblo a aprender declinaciones, conjugaciones y textos sagrados. No le costaba, tenía memoria y tenía fe, pero sobre todo tenía hambre de silencio, de ese silencio que se parece a la paz. Las cartas que enviaba a su padre eran breves. Había en ellas algo torcido, irregular, como si se escribieran desde dos planos. Un adolescente que escribía como si fuera viejo, que hablaba de Dios con naturalidad, que preguntaba poco y agradecía mucho. Su madre las leía en voz baja y con los ojos húmedos. Cuando llegó la carta del convento aceptándolo, Francesco no dijo nada. Solo dobló la hoja y la guardó en su pecho. La noche antes de partir no durmió. Caminó por los campos hasta el amanecer. Se detuvo frente a un olivo y apoyó la frente en el tronco. Estuvo así un buen rato. Su madre lo vio desde lejos, sin interrumpir. Sabía que algo se estaba rompiendo y que no tenía arreglo.
Porque hay hijos que no nos pertenecen del todo, solo los cuidamos un tiempo y luego se van, llevándose algo nuestro que ya no vuelve jamás. A la mañana siguiente Francesco se fue al convento. No miró atrás. La madre se quedó en la puerta, sosteniéndose con las manos para no caer. En el aire había un olor a tierra mojada y hoguera lejana. El silencio que quedó tras su marcha podía tocarse y parecía tener nombre. El camino a Morcone lo hicieron en mula, una jornada larga entre polvo y piedras. Francesco llevaba consigo una pequeña maleta, un crucifijo y un breviario gastado, el rostro serio, los ojos quietos. A su lado un campesino contratado para acompañarlo. Apenas hablaron. Al llegar al convento tocaron la puerta de madera con 3 golpes secos. El hermano portero los recibió sin ceremonia. Adentro el aire olía a incienso rancio y a ropa lavada a mano. Era enero de 1903. Francesco tenía 15 años. La celda era pequeña, con una cama de hierro, una mesa y un cántaro de agua. En la pared un crucifijo inclinado. La primera noche no durmió. Escuchó pasos en el pasillo, respiraciones y ruidos que no sabía si eran reales. Al amanecer se vistió con el hábito marrón que le entregaron. El cordón le apretaba el vientre. Le pareció una señal justa. Desde ese día dejó de llamarse Francesco. Comenzó a ser Fray Pío. La elección del nombre no fue azarosa. Era un tributo a San Pío de Pietrelcina, un mártir oscuro poco conocido, quizás porque él también sentía que lo suyo transcurría en la sombra. A nadie se lo dijo, pero aquella decisión pesaba más que el hábito. Era una forma de sellar lo que intuía desde niño, que su vida no le pertenecía del todo. Los días en el convento tenían una forma invariable: misa al alba, trabajos manuales, estudio y silencio, mucho silencio. Cada movimiento tenía un horario y cada palabra un tono preciso. Los novicios aprendían a anularse poco a poco. Debían fundirse con la rutina como agua en arcilla. Fray Pío lo aceptaba sin resistencia. Parecía haber nacido para eso. Pero el cuerpo no lo acompañaba. Las fiebres volvieron. Esa debilidad que lo había seguido como una sombra en la infancia ahora lo visitaba con más frecuencia. Mareos, vómitos y pérdida de peso. Los hermanos empezaron a mirarlo con preocupación. Algunos se preguntaban si resistiría. El superior, compasivo, dudaba si dejarlo continuar. Él, en cambio, no pidió tregua, no se quejó. A veces caía desvanecido en medio de la oración. Se recuperaba en silencio, comía poco y dormía aún menos. Durante las oraciones nocturnas, sentía presencias que no podía explicar. Algunas veces era una voz suave, pero otras veces era una sensación densa, como si el aire se volviera más espeso. Hubo noches en que se despertó con la piel húmeda y los labios mordidos, la cama revuelta, como si hubiese luchado con alguien en sueños. No hablaba de eso con nadie, solo anotaba fragmentos en un cuaderno que guardaba bajo el jergón, frases, citas e imágenes que se le aparecían al rezar. Las clases de teología eran difíciles, no por falta de entendimiento, sino por el esfuerzo físico que hacía que le costase mantenerse erguido. Su letra se volvió temblorosa y su mirada más profunda. Algunos profesores lo señalaban como ejemplo de vocación, otros dudaban de su equilibrio. Él nunca contestaba a esos juicios, se limitaba a escuchar, a asentir y a continuar con su deber. En ocasiones, durante la misa sentía una quemazón en las manos. No era dolor físico, sino algo más profundo, como si por dentro algo se encendiera sin consumirse. A veces, después de comulgar, percibía un aroma intenso e indescriptible. No era incienso ni flores, era como un perfume que no venía de ninguna parte y que solo él parecía percibir. Un día, mientras lavaba el suelo del refectorio, tuvo una especie de desmayo. Se quedó quieto con los ojos abiertos y arrodillado sobre el frío suelo. Los demás pensaron que rezaba, pero él estaba lejos de aquel lugar. Había visto una imagen fugaz, un Cristo ensangrentado que lo miraba sin reproche.
Cuando volvió en sí, no dijo palabra, terminó de lavar el suelo. Por la noche ayunó sin que nadie se lo pidiera. Los superiores comenzaron a considerar la posibilidad de enviarlo de regreso a Pietrelcina. Creían que su cuerpo no resistiría el ritmo del convento. Él lo supo por uno de los hermanos, y esa noche no pudo rezar. Se encerró en la capilla y se quedó sentado frente al sagrario hasta que amaneció. No lloró, pero en su rostro había algo quebrado. Finalmente decidieron permitirle continuar, pero con restricciones. Más descanso, menos trabajos físicos, y si era necesario, que pasara temporadas en casa. Fray Pío aceptó sin discutir, pero dentro de sí sentía que algo se partía. Volver a Pietrelcina era volver a un lugar que ya no reconocía como suyo. El campo, las ovejas, las oraciones familiares, todo eso era parte de otra piel que había dejado atrás. Durante uno de esos regresos a casa, tuvo una visión que lo marcaría durante años. Fue en la iglesia del pueblo. Estaba solo, rezaba arrodillado. De pronto, sintió una mano en el hombro. Al volverse, no vio a nadie. Pero el cuerpo temblaba. Se quedó allí largo rato, inmóvil. Al salir, no dijo nada. Pero desde ese día, la intensidad de sus oraciones se volvió feroz, como si ya no estuviera rezando por devoción, sino por necesidad. En 1904, tras una retirada en su hogar, regresó al convento con el cuerpo más débil, pero con el alma más decidida. Lo que otros veían como una fragilidad incurable, él lo vivía como una purificación. El dolor ya no era un obstáculo, sino un lenguaje, y en ese lenguaje se sentía llamado. Los otros novicios lo miraban con mezcla de respeto y temor. Algunos evitaban hablarle, otros se acercaban con cuidado, como si en su presencia hubiera algo que no comprendían. Él no buscaba compañía, aceptaba la soledad como se acepta el invierno. Sabía que siempre volvería, sabía que era parte del camino. Esa primavera, al terminar el noviciado, fue admitido como profeso temporal. Había superado la primera gran prueba, pero en su interior sentía que lo esencial aún no había comenzado. En la celda, al apagar la vela, escribió una sola frase en su cuaderno: «Hay una herida que aún no ha abierto la piel», y luego se durmió, por primera vez sin fiebre en su cuerpo. Capítulo 2. Misa entre dos mundos. Los años que siguieron al noviciado fueron, al mismo tiempo, un ascenso intelectual y un desgaste físico. Fray Pío había dejado atrás la celda austera de Morcone, pero llevaba consigo la misma fragilidad que le había acompañado desde niño. Los superiores intentaron ubicarlo en conventos donde el clima no agravara su estado. Pasó por Sant'Elia a Pianici, por Serracapriola y por Montefusco. Cada destino era una promesa de estabilidad que duraba poco. En aquellos lugares, los días se repartían entre las clases de teología, los estudios de filosofía escolástica, los trabajos comunitarios y los silencios reglados. Fray Pío estudiaba con una intensidad callada, memorizaba pasajes enteros de Tomás de Aquino y analizaba con precisión los tratados morales. Parecía concentrado, pero por dentro el cuerpo libraba otra batalla. Las fiebres volvían sin anuncio, acompañadas de hemorragias y colapsos repentinos. Había momentos en que no podía mantenerse en pie. Aún así, se esforzaba por no faltar a las clases, por presentarse puntual en el coro y por cumplir con la oración litúrgica aunque fuera temblando desde una silla. En la enfermería del convento, los frailes ya sabían cómo atenderlo. Agua fresca, reposo y un poco de leche tibia. A veces, nada funcionaba. El médico local venía, lo examinaba y se marchaba sin diagnóstico. Hablaban de asma, de tuberculosis y hasta de nervios. Nunca fue concluyente. Su aspecto era cada vez más pálido. Los ojos más hundidos y la voz más tenue. Algunos lo creían al borde de la muerte. Otros pensaban que fingía. No hubo quejas de su parte. En medio de la enfermedad,
Su actitud seguía siendo la misma, recogida, afable, resistente. Cuando no podía leer, oraba. Cuando no podía orar con palabras, lo hacía con los gestos. La señal de la cruz, la frente apoyada en la mesa y los labios apenas moviéndose. Su celda era siempre la más limpia y también la más silenciosa. A veces dejaba abierta la puerta y dentro solo se escuchaban las páginas que pasaba, muy despacio. Hubo días buenos también, días de sol y fuerza, momentos en que caminaba por los jardines del convento repitiendo salmos o ayudaba en la cocina pelando patatas con torpeza pero con alegría. En esos instantes, algunos frailes lo veían reír, una risa breve, contenida, como si no le perteneciera del todo, pero una risa al fin y al cabo. En agosto de 1910, tras años de formación interrumpida por recaídas, fue ordenado sacerdote. La ceremonia se celebró en la Catedral de Benevento, sin pompa ni familia. Por prescripción médica, su madre no pudo acompañarlo, tampoco su padre, que aún estaba trabajando lejos. Lo acompañó un hermano capuchino. El obispo ofició la misa sin detenerse en formalidades. En aquella ordenación no hubo discursos ni grandes abrazos, solo una unción. Una fórmula pronunciada con solemnidad y la transformación silenciosa de un joven frágil en un hombre consagrado. Recibió la sotana con manos temblorosas. Celebró su primera misa en el mismo convento. Fue breve, íntima, casi invisible. Pero al terminar, lloró. No por emoción superficial, lloró con el rostro hundido en las manos, como quien reconoce que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. La alegría duró poco. Los síntomas regresaron apenas unos días después. Dolor en el pecho, desmayos y tos con sangre. Esta vez, los superiores no lo dudaron. Le recomendaron dejar el convento temporalmente, reposar en su pueblo natal, respirar aire limpio, alejarse del rigor de la vida comunitaria. Así volvió a Pietrelcina, convertido ya en sacerdote, pero con una sensación ambigua. Había cumplido el sueño que lo movía desde la adolescencia, pero no podía ejercerlo plenamente. Tenía los sacramentos, pero no el altar. Tenía el hábito, pero no el convento. El regreso fue discreto. Nadie lo esperaba con fiesta. La casa seguía siendo la misma, humilde, austera y con la misma mesa de madera donde de niño había aprendido a leer. Su madre lo abrazó sin palabras. Lo miró largo rato. Él bajó la vista. Estaba agotado. El párroco del pueblo, el mismo que lo había bautizado, lo acogió con prudencia. Le ofreció colaborar en la parroquia cuando se sintiera bien. Pero no había horarios fijos. Fray Pío celebraba misa solo en ocasiones. El resto del tiempo lo pasaba en casa, en oración o caminando entre los olivares con una Biblia bajo el brazo. La gente del pueblo lo miraba con respeto, pero también con distancia. El niño raro había vuelto convertido en fraile y aún más silencioso que antes. Los días en Pietrelcina eran lentos. Se levantaba temprano, comía poco y evitaba conversaciones largas con los vecinos. A veces lo veían en la iglesia arrodillado por horas. Otras veces lo encontraban sentado en la piedra grande a las afueras del pueblo, la que daba al valle, la que ya visitaba de niño. Allí permanecía inmóvil como si esperara una señal. Sus fiebres no desaparecieron, tampoco sus desmayos, pero en medio de todo eso, su oración se volvió más densa y más profunda. Ya no oraba como quien recita, sino como quien se agarra a algo para no caer. A comienzos de 1911 volvió brevemente al convento. No resistió ni 2 semanas. El médico fue claro, debía regresar a Pietrelcina. Su cuerpo no estaba listo. Fue entonces cuando entendió que su ministerio sería otro, no el del púlpito ni el de las misiones, sino el del recogimiento, el de la intercesión callada, el del dolor ofrecido. En casa, su madre le preparaba caldos suaves, le traía ropa limpia, lo dejaba en silencio cuando lo veía rezar. Él la miraba con ternura,
pero con la lejanía de quien ya no pertenece del todo. A veces, escribía cartas a sus superiores y a sus confesores explicando su estado y agradeciendo la paciencia. En ellas se notaba una resignación que no era derrota, sino comprensión de sus límites. Fue en ese tiempo que comenzó a escribir de forma más regular. Eran notas espirituales, reflexiones breves y comentarios sobre los evangelios. Lo hacía en trozos de papel, en los márgenes de los libros o en hojas sueltas que guardaba con cuidado. Su caligrafía era irregular pero firme, como si cada palabra costara un poco de sangre. Vivía en un estado de expectativa constante. No sabía qué venía después, tampoco parecía inquietarle. Su única preocupación era estar disponible. Decía que ofrecía su enfermedad por las almas, que cada día de fiebre era una oración y que cada noche en vela tenía valor si se unía al sufrimiento de Cristo. Y así pasaron los años, entre recaídas y breves mejorías, entre el deseo de volver a la vida conventual y la imposibilidad física de sostenerla. Nadie sabía cuánto más resistiría. Ni él lo sabía, pero cada día se levantaba con la misma determinación, vivirlo como si fuera el último. La habitación donde dormía en Pietrelcina no tenía más de 3 metros de largo. Una ventana estrecha dejaba entrar apenas algo de luz. La cama angosta, un crucifijo colgado, a un costado una mesa de madera con marcas de cera y oraciones garabateadas en papeles sueltos. En aquel espacio breve pasaba las horas y los días, no se aburría. Cada hora tenía su ritmo, el rezo del breviario, la lectura del Evangelio y luego el rosario. Pasaba días enteros en silencio. Oraba, a veces escribía, pero sobre todo se preparaba. Nadie supo con exactitud cuándo comenzaron los episodios que después se contarían en voz baja por todo el pueblo. Lo cierto es que él empezó a hablar de ellos en sus cartas, no en forma exaltada, sino como quien describe un suceso cotidiano. Anoche me golpearon. Escribió una vez, no he dormido. Han vuelto. Otro día escribió, el diablo ha venido a burlarse, me ha escupido. Y después añadía, he oído gritos, eran reales. Los frailes de la orden conocían sus cartas, y algunos pensaban que el aislamiento lo estaba desequilibrando. Otros creían que todo era cierto. En Pietrelcina, la frontera entre lo espiritual y lo sobrenatural era delgada. Cuando los vecinos pasaban cerca de la casa y escuchaban sillas cayendo o muebles arrastrándose, se santiguaban. Pero no decían nada, porque decirlo sería confirmar que algo que no entendían estaba ocurriendo. También sabían que él no buscaba testigos. Las noches eran largas. Se acostaba después del rezo del rosario, se levantaba de madrugada, a veces bañado en sudor. Decía haber visto figuras oscuras rodeando su cama, o una sombra que lo seguía cuando salía al campo. En ocasiones, al amanecer aparecían rasguños en sus brazos. No los mostraba, se los curaba él mismo con trapos húmedos y silencio. No había delirio, ni deseo de conmover. En sus escritos no hay grandilocuencia, solo fatiga y claridad. Lucho con ellos, decía, lo hago por las almas. Me gustaría que no volvieran, pero si vienen, me ofrezco. Cada frase venía acompañada de una renuncia, y cada oración de una grieta en el cuerpo. Su madre comenzó a notar que algo cambiaba. Ya no era solo el silencio habitual de su hijo, sino una especie de distancia más honda. A veces pasaba horas mirando fijamente una pared. En otras ocasiones parecía hablar consigo mismo mientras caminaba. No estaba ausente, pero tampoco estaba del todo allí. Los campesinos lo veían desde los senderos, siempre solo, siempre con el mismo paso lento y los labios moviéndose. En el pueblo ya se había formado una especie de respeto que rozaba el miedo. Algunos llevaban objetos religiosos para que él los bendijera. Otros evitaban mirarlo, lo llamaban el fraile enfermo o simplemente el piadoso. Durante ese tiempo apenas celebraba misa.
Cuando lo hacía, era de madrugada, a solas, con una intensidad tan profunda que terminaba exhausto. A veces no podía sostener el cáliz. En otras ocasiones, se quedaba absorto durante la consagración, sin moverse durante minutos. Nadie lo apresuraba. Era como si el tiempo en esas misas se suspendiera. Los superiores de la orden lo seguían de lejos. Sabían que su estado de salud le impedía una vida conventual estable, pero también sabían que en su interior algo se estaba gestando. Las cartas que recibían hablaban de combates espirituales, de una oración intensa y de una vida ascética rigurosa. Y a la vez, de un deseo insistente, volver a una comunidad, salir del aislamiento, reintegrarse. Ese deseo se mantuvo durante años sin respuesta clara, hasta que en 1916, después de más de un lustro de idas y venidas, se le ofreció una posibilidad. Había un convento en el Monte Gargano, en un pueblo llamado San Giovanni Rotondo. El clima era seco, el aire más ligero. Quizá allí su cuerpo podría resistir. Fray Pío aceptó con gratitud. No hizo preguntas, no pidió detalles. Recogió sus pocas pertenencias, se despidió de su madre con un abrazo largo y partió. El viaje fue lento. Al llegar, el convento le pareció una prolongación de su celda. Modesto, escondido, casi olvidado. Pero tenía algo que él reconoció de inmediato: silencio. Tenía mucho silencio. Los frailes del lugar lo recibieron con cortesía. Era una presencia discreta. Le asignaron una celda sencilla y una rutina leve. Su salud no mejoró de golpe, pero lo cierto es que tampoco empeoró. Y eso ya era suficiente. En las primeras semanas, se le veía caminando por el claustro con un rosario en la mano. Siempre atento, siempre reservado. Observaba a los demás como si quisiera aprender de nuevo lo que había olvidado durante su exilio. El paisaje de San Giovanni lo conmovió: montañas secas, cielo claro, árboles esparcidos, un lugar sin adornos, como él. Allí comenzó a escribir con más constancia, textos breves y pensamientos íntimos. A veces dejaba anotaciones en los márgenes de los libros, comentarios sobre los salmos y también observaciones sobre la pasión de Cristo. Todo escrito con una letra pequeña, casi infantil, pero firme. Los frailes comenzaron a notar que en él había algo distinto. No imponía nada, no hablaba de más, pero su sola presencia producía recogimiento. Era como si su silencio ordenara el espacio, como si su fragilidad física contrastara con una fuerza invisible que lo sostenía. No fue una entrada triunfal, fue más bien una incorporación lenta, natural, casi desapercibida, pero en su interior, Fray Pío sabía que algo había cambiado. Ya no vivía a la espera de volver, por fin estaba donde sentía que debía estar. En las cartas que escribía su tono era otro, más reposado, menos tenso. Se refería al convento como mi casa, y aunque seguía mencionando episodios espirituales intensos, ya no lo hacía con la urgencia de antes. Había aprendido a convivir con ellos, a mirarlos sin miedo y a ofrecerlos en oración. No hablaba de misión, ni de futuro, solo de presencia. Estaba allí para lo que fuera. Su cuerpo seguía siendo débil. Algunas noches el dolor lo obligaba a dormir sentado. Pero durante el día cumplía con todo. Se ofrecía para ayudar en lo que hiciera falta. Lavaba platos, limpiaba, rezaba, y por primera vez en años no deseaba estar en otro lugar. La celda que le habían asignado era estrecha, pero tenía una ventana que daba al huerto. Por las mañanas la luz entraba oblicua y le iluminaba el rostro mientras rezaba. Algunos frailes, al pasar, lo veían inclinado sobre el reclinatorio con los ojos cerrados. Parecía dormido, pero oraba, siempre oraba. Nadie podía prever lo que vendría después, ni él mismo lo intuía del todo. Pero en el fondo algo se asentó en ese tiempo. Como si después de tantos desplazamientos,
Su alma hubiera encontrado una raíz. En San Giovanni Rotondo, Fray Pío dejó de esperar y comenzó a vivir como quien ha aceptado que el lugar más alto de la fe es, muchas veces, el más escondido. Capítulo 3. El dedo que señala. El convento de San Giovanni Rotondo se alzaba como un cuerpo de piedra entre las laderas peladas del monte Gargano. El aire allí tenía una densidad diferente, más seco y más leve. Fray Pío había llegado en 1916, exiliado por su salud, como si el mundo no supiera ya dónde colocar su cuerpo frágil. Durante un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse. La guerra crecía como una herida abierta en Europa. El país entero vibraba con el eco de trincheras lejanas. Las noticias llegaban tarde y mal. En el refectorio los frailes comentaban la situación entre cucharadas de sopa. Él escuchaba, casi siempre en silencio. Lo que ocurría afuera se filtraba en su oración con una urgencia nueva. Cada rostro que confesaba y cada nombre que mencionaba en el breviario era una forma de sostener a los que caían en el barro entre fuego y metralla. Pasaba horas en el confesionario. A veces atendía a 10 personas, a veces a 60. Las colas se alargaban. Hombres, mujeres, campesinos, soldados. Algunos llegaban por curiosidad, otros por necesidad. Fray Pío los escuchaba con una atención imperturbable. Miraba poco, hablaba aún menos, pero había algo en su modo de escuchar que parecía escarbar en lo profundo. Muchos salían llorando, no por lo dicho, sino por lo sentido. Su cuerpo seguía mostrándose ambiguo. Días enteros sin fiebre, caminatas cortas por el huerto y algún trabajo ligero. Y luego, de nuevo el colapso. Los médicos ya no sabían qué diagnosticar, ni él preguntaba. Se había acostumbrado al dolor como quien se acostumbra al clima, se limitaba a vivir con él, sin resistirlo. Dormía poco, comía apenas, ayunaba más de lo que la norma permitía, pero lo hacía en secreto. Evitaba que lo vieran debilitado. En agosto de 1918, algo cambió. No fue un hecho puntual, sino una acumulación. Durante una noche especialmente calurosa, mientras oraba en soledad, sintió una quemazón interior. Un ardor que no estaba en la piel, sino en algún lugar más interior. Se quedó inmóvil durante horas con las manos abiertas sobre el regazo. No había nadie en la capilla. Cuando se levantó tenía la túnica empapada de sudor. No dijo nada, pero desde esa noche, algo en su mirada se volvió más opaco. Los días siguientes fueron igual de intensos. Soñaba con heridas, con una figura luminosa que lo llamaba y luego lo atravesaba con una lanza. Se despertaba temblando, rezaba con más fervor, se sentía desgarrado por dentro, como si una herida invisible le recorriera el costado. No sangraba, no mostraba marcas, pero sentía que algo se había roto de manera irreversible. El 20 de septiembre, después de celebrar misa, se quedó solo en el coro. Se arrodilló como de costumbre. Era temprano. La luz entraba oblicua desde una claraboya y le caía sobre los hombros. Mientras rezaba, una figura se presentó ante él. Sintió un temblor que le subió desde el estómago, luego un dolor agudo, como si le clavaran algo en las manos, en los pies, en el costado. No gritó, no se movió, se quedó allí con los ojos cerrados, respirando lentamente, intentando no desfallecer. Cuando se incorporó, notó la sangre, la túnica manchada, las manos húmedas, tocó sus pies. También sangraban. Se apoyó en el reclinatorio y volvió a sentarse. No entendía del todo lo que había ocurrido, tampoco parecía sorprendido. Durante años había vivido de espaldas a los prodigios, y ahora los tenía en la piel. Guardó silencio. No llamó a nadie. Cuando uno de los frailes entró horas más tarde, lo encontró pálido con las mangas arremangadas y entendió que algo grave había pasado. Fray Pío no habló, solo extendió las manos para mostrar. La noticia corrió dentro del convento como un animal desatado.
Algunos se santiguaron, otros salieron corriendo a buscar al superior. La sangre aún manchaba las tablas del coro. Le vendaron las manos con torpeza. Uno de los frailes, el más joven, lloró al ver el costado abierto. Nadie sabía qué decir. Los días que siguieron fueron de confusión. Se prohibió hablar del tema fuera del convento, pero la sangre seguía fluyendo. Cada mañana las vendas aparecían empapadas. Lo cambiaban con cuidado y sin preguntas. Fray Pío no se quejaba, tampoco explicaba. Se limitaba a seguir su vida. Celebraba misa, aunque a veces con dificultad. Confesaba, aunque con pausas. El nuevo dolor lo acompañaba como una segunda sombra. El superior mandó cartas a los provinciales, pidió orientación, se contactó a médicos. Algunos llegaron con instrumental rudimentario, examinaban las heridas, tomaban notas, formulaban hipótesis. Úlceras cutáneas de origen psíquico, escribió uno. Otro habló de sugestionabilidad, pero ninguno pudo explicar cómo una herida sangraba a diario, sin infectarse, sin cerrarse, sin deteriorar el tejido circundante. Los informes viajaron a Roma. El Vaticano pidió prudencia. Mientras tanto, en la región comenzaron los rumores. Algunos decían que el fraile tenía los signos de Cristo. Otros pensaban que era un farsante. Pese al intento de discreción, las romerías se multiplicaron. Caravanas de fieles llegaban desde pueblos lejanos. Querían verlo, tocarlo y pedirle bendiciones. El convento se llenó de voces y de peticiones. Fray Pío se replegó aún más, evitaba mostrarse, solo salía cuando era necesario. Mantenía las manos cubiertas con guantes gruesos, evitaba mirar a los que lo señalaban. En el fondo sentía una incomodidad difícil de explicar. No le dolían solo las llagas, le dolía la atención, la interpretación, la forma en que su cuerpo había dejado de ser suyo. El convento empezó a parecerse menos a un lugar de oración y más a un punto de peregrinación incontrolable. Se discutía sobre cómo actuar. Algunos frailes estaban entusiasmados, otros estaban realmente preocupados. El fenómeno los superaba. Él trataba de sostener una normalidad imposible, se mantenía fiel a su rutina, a la oración diaria, al ayuno, a los silencios. Pero el mundo ya había comenzado a mirarlo de otro modo, y él, aunque no lo decía, lo sabía. Las manos cubiertas, las mangas largas, los guantes oscuros. Fray Pío comenzó a vestir de otro modo, no por pudor estético, ni por obediencia, sino por una forma íntima de reserva. Las llagas estaban ahí, abiertas, pero él evitaba exponerlas. No era miedo ni tampoco vergüenza, aunque algo de eso había. Era más bien la necesidad de que lo sagrado no se volviera espectáculo. Las heridas no eran constantes en intensidad, pero sí en presencia. Cada día sangraban, a veces con lentitud, dejando un rastro leve en los vendajes. Otras veces lo hacían de forma más aguda, manchando sotanas y almohadas. El dolor variaba también. Algunas jornadas apenas podía sostener el cáliz. En otras caminaba encorvado, sujetando los costados con las manos. Aún así, cumplía su jornada. Confesaba durante horas, celebraba misa cada mañana, y atendía a los que llegaban con rostros cargados de angustia o esperanza. Evitaba hablar del fenómeno. Cuando se le preguntaba, bajaba la vista. Si insistían, decía pocas palabras. Es una gracia y una carga también. No explicaba más, ni siquiera a los frailes más cercanos. Había en él una especie de determinación silenciosa. Vivía el dolor como quien acepta una tarea, no como quien busca consuelo. Los vendajes eran cambiados con regularidad. Lo hacían los hermanos del convento, siguiendo instrucciones médicas. El proceso era meticuloso, a veces doloroso. Las gasas se adherían a la carne viva y era necesario retirarlas con agua tibia. Fray Pío no emitía sonidos, cerraba los ojos, respiraba hondo, dejaba que lo curaran sin una sola queja. Cuando terminaban agradecía con un gesto de cabeza.
Había quienes llegaban solo para ver las huellas. Algunos intentaban tocarlo. Otros le pedían una bendición como si él fuera un amuleto. Eso lo perturbaba más que el dolor físico, porque entendía que algo se estaba deformando, que la fe, a veces, se disfraza de curiosidad. Los superiores tomaron medidas, limitaron los accesos, pidieron discreción a los frailes. Fray Pío acató todo. Si tenía que retirarse, lo hacía. Si debía ocultarse, también lo hacía. Su obediencia no era resignación, era una forma de fidelidad al orden que había elegido. La vida conventual con sus normas y sus sombras seguía siendo su refugio. El tiempo pasó. El flujo de gente no disminuyó. De hecho, aumentó. La noticia de los estigmas se había extendido por la región, y con ella los juicios. Algunos lo consideraban un elegido, y por supuesto, no faltaron los que lo consideraban un farsante. En Roma las cartas llegaban cargadas de versiones contradictorias. Médicos, sacerdotes y laicos, todos opinaban. Nadie sabía. En 1923, el Santo Oficio abrió una investigación formal. El clima en el convento cambió. Se respiraba tensión. Llegaron emisarios con credenciales selladas. Entrevistaron a los frailes, revisaron documentos y tomaron muestras. A Fray Pío lo examinaron varias veces. Las preguntas eran meticulosas. ¿Desde cuándo sangra? ¿Dónde estaba usted esa mañana? ¿Cómo se siente al respecto? Respondía con serenidad, a veces con monosílabos. No eludía nada, pero tampoco se justificaba. Las conclusiones no fueron claras. Algunos informes hablaban de histeria religiosa, otros de fenómenos inexplicables. La Santa Sede no emitió juicios definitivos, pero envió indicaciones. Se limitaron sus funciones, se le prohibió confesar públicamente durante un tiempo, se le pidió evitar contacto con laicos fuera de la misa. El convento recibió instrucciones estrictas, la vigilancia se volvió más férrea. Fray Pío aceptó todo, no protestó, no escribió cartas para defenderse, no pidió audiencias, vivió esa etapa como una extensión de su obediencia. Seguía rezando, seguía ofreciendo misa, pero había algo más contenido en su gesto, una quietud más densa, como si ya no esperara que lo entendieran, solo que lo dejaran orar. Los fieles, por el contrario, se encendieron más. Muchos vieron en las restricciones una injusticia. Comenzaron a escribir cartas de protesta. Llegaban en racimos al convento y a las diócesis cercanas. Algunos viajaban para dejar testimonios, contaban curaciones, cambios de vida y confesiones inolvidables. Lo defendían sin que él se lo pidiera. La tensión entre la devoción popular y la prudencia eclesial creció. En San Giovanni Rotondo, la frontera entre lo sagrado y lo incómodo se volvía cada vez más difícil de trazar. El convento se convirtió en un lugar observado, medido y cuestionado. Los frailes vivían entre la admiración y el recelo. Y Fray Pío, en medio, mantenía su silencio. Hubo días en que lo encontraron en el coro, solo, de rodillas, inmóvil. Otros días pasaba las horas en su celda, con la frente apoyada en la pared. Algunos decían que pasaba noches enteras despierto, que oraba sin descanso, que a veces lloraba en silencio. Nada de eso está registrado oficialmente, pero quienes lo vieron, lo recuerdan con una claridad que no necesita papeles. En su rostro se iba dibujando una mezcla difícil de describir, dolor, sí, pero también una paz que no era humana. Las manos seguían sangrando, los pies también. El costado, a veces más, a veces menos. No buscaba ocultarlo con insistencia, pero tampoco lo mostraba. Era parte de su cuerpo, parte de su oración, parte de ese camino que no había elegido. En ese umbral entre la luz que llegaba de los peregrinos y la sombra que proyectaban las investigaciones, Fray Pío permanecía, solo como fraile, solo como sacerdote, solo como hombre que camina con heridas que no se cierran, y que aún así sigue caminando. Capítulo 4.
letras que respiran. La orden llegó por escrito, envuelta en la caligrafía sobria y meticulosa que suelen tener las decisiones irrevocables. Venía de Roma. Era oficial. A partir de ese momento, Fray Pío no podía confesar, ni predicar, ni celebrar misa en público. Su voz, la misma que se había templado en la sombra de los confesionarios durante años, debía ahora callarse. No había espacio para interpretaciones. La orden era clara, y no se esperaba objeción. El convento de San Giovanni Rotondo, ya tenso por la atención desbordada de los últimos años, cayó en un estado de suspenso interior. Las misas continuaban, los rezos también, pero el peso del decreto impregnó los muros como humedad antigua. Fray Pío obedeció sin demoras. No protestó, no pidió explicaciones. Recibió la noticia con una inclinación de cabeza y volvió a su celda. Los días que siguieron fueron densos. El fraile ya no se sentaba en el confesionario. No recorría los pasillos para atender a los fieles. Pasaba más tiempo solo y en silencio. La misa seguía celebrándola, pero a puerta cerrada sin presencia de fieles. El altar parecía un islote en mitad de la bruma. El canto del órgano seguía sonando los domingos, pero su voz no se escuchaba. El silencio, antes elegido como forma de oración, ahora era norma impuesta. Desde su celda se oía el murmullo de los peregrinos que seguían llegando. Algunos pedían hablar con él. Se les decía que estaba en oración. Otros preguntaban por las misas. Se les explicaba que ya no las celebraba en público. Algunos aceptaban con resignación, otros con incomprensión. Pero la afluencia no cesaba. Las cartas se acumulaban, las súplicas también. Y en medio de esa marea, él se mantenía quieto. No era resignación lo que lo sostenía, ni sumisión pasiva. Era una forma de obediencia. Había consagrado su vida a una orden, a una estructura y a una cruz, y ahora esa cruz tenía forma de decreto. Lo aceptaba con esa gravedad suya que no pedía testigos. En el convento las reacciones eran dispares. Algunos frailes lo miraban con distancia, como quien no sabe si está ante un místico o un problema. Otros lo apoyaban en secreto, le dejaban libros en la puerta o le ofrecían una palabra breve al cruzarlo, una especie de complicidad discreta. Pero la mayoría optaba por el silencio, tal vez por temor, tal vez por no saber qué decir. Aún así, su rutina no se alteró demasiado. Se despertaba temprano, rezaba los salmos en su celda, leía con atención. A veces escribía, caminaba por el claustro cuando no tenía fiebre, ayunaba con la misma intensidad de siempre, participaba en los oficios litúrgicos comunitarios sin destacar. El convento se convirtió en un lugar de contrastes. Afuera, devoción, adentro, restricción. Y en medio de ambos mundos, él, Fray Pío, vestido con la misma sotana gastada, con las mismas vendas bajo los guantes. No hubo un solo día en que pidiera que se levantaran las restricciones. Nunca escribió a Roma, nunca protestó. Su fidelidad a la Iglesia era más fuerte que su necesidad de ser comprendido, prefería el silencio a la desobediencia. En ese silencio impuesto, su figura comenzó a transformarse. No hacia afuera, sino hacia adentro. En medio de ese retiro forzoso, la palabra no desapareció por completo. Cambió de forma, pasó del habla a la tinta y de la voz al papel. Empezó a escribir con más frecuencia. Cartas breves y cuidadosas. No buscaban convencer a nadie. No eran defensa ni súplica. Eran un modo de permanecer conectado con quienes compartían su fe, su combate y su espera. Sus destinatarios eran pocos pero constantes. Algunos directores espirituales, frailes antiguos que lo conocían desde su juventud, mujeres piadosas que veían en él una guía. Las cartas hablaban de oración, de abandono o de consuelo en medio del desierto. A veces se refería a su dolor físico, aunque sin dramatismos. Otras veces escribía sobre el silencio como lugar de encuentro. Nunca pidió explicaciones por lo vivido, tampoco se mostró como víctima.
Lo que brotaba de su pluma era aceptación serena y una fe que se endurecía sin perder su dulzura. La escritura se convirtió en respiración. En ella podía decir lo que no se permitía en público. Podía compartir su certeza de que todo tenía sentido, incluso lo que parecía injusto. En sus líneas no había resignación vacía, sino una fidelidad tenaz. No hablaba mal de la Iglesia, no cargaba contra nadie, entendía que las instituciones también se defienden de lo que no comprenden y que el misterio no siempre cabe en los decretos. Esas cartas comenzaron a circular. Algunas fueron copiadas a mano, otras leídas en voz baja en casas humildes. Para muchos eran más que palabras. Eran alimento, pequeños faros en medio del desconcierto. Porque aún sin presencia pública, Fray Pío seguía acompañando a los suyos. Desde la sombra, desde el papel, desde el silencio que no se rendía. La vigilancia no disminuía, cada gesto seguía siendo observado, cada paso anotado. Los frailes más cercanos sabían que había ojos en todas partes, pero también sabían que algo en él seguía creciendo hacia adentro. Con el paso de los años, su figura fue tomando una forma distinta. Ya no era solo el estigmatizado, era el hombre que había aceptado callar sin dejar de bendecir. La Iglesia, lenta como suelen ser las grandes estructuras, empezó a percibirlo. En Roma el clima cambió, la figura del Papa Pío XI traía consigo otro aire. Había voces que empezaban a reconocer el exceso de celo con que se había actuado. Informes antiguos fueron revisados. Las cartas del pueblo acumuladas en archivos comenzaron a pesar. Las visitas a San Giovanni Rotondo, lejos de disminuir, se multiplicaban. Y en medio de esa presión silenciosa, una nueva decisión se gestaba. En 1933, tras 10 años de restricciones, llegó el viraje. Se le permitió nuevamente confesar. Podía celebrar misa con presencia de fieles, sin estruendo, sin comunicados oficiales, sin desagravios, pero la rehabilitación era real. Era un gesto lento, casi tímido, pero decisivo. Él, como siempre, lo aceptó con humildad. Volvió al confesionario como quien vuelve a casa, con un recogimiento antiguo. La gente comenzó a formar fila. Las jornadas se alargaron. Hombres endurecidos por la guerra, mujeres agotadas por la pobreza, y niños llevados por abuelas que hablaban en susurros. Todos querían acercarse a ese fraile que había sufrido en silencio. Él los recibió uno a uno, con la misma calma, con la misma firmeza, con esa capacidad suya de ir al hueso de las almas sin herirlas. Confesaba como quien cura, escuchaba con una intensidad que hacía temblar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra caía con un peso justo, como si no fuera suya, sino prestada por alguien que ve mucho más allá de la superficie. Su figura comenzó a cambiar en la percepción colectiva. Ya no era solo el estigmatizado, era el confesor, el guía, el fraile que había permanecido firme en la prueba. La fama creció, pero él no la alimentó, siguió siendo el mismo, con sus silencios, con su oración, con sus manos vendadas. En el convento, algunos frailes comenzaron a mirarlo distinto. No todos, pero muchos sí. Lo veían como alguien que sostenía algo más que su propio cuerpo. Sostenía la comunidad entera, un pueblo, una esperanza. Y él, sin saberlo del todo, se había convertido en un pilar. Las cartas seguían llegando, los fieles también. Él con más años, con más heridas y con más cansancio, seguía firme en su lugar, confesando, rezando, soportando, aceptando, sin pedir nada, sin imponerse, solo siendo. En ese estar sin alarde comenzó a construirse lo que nadie preveía, una figura que empezaba a iluminar a muchos. Capítulo 5. Un confesor sin descanso. Desde el día en que volvió a sentarse en el confesionario, Fray Pío no volvió a tener descanso. Al principio llegaban unos pocos, movidos por la noticia de que se le había restituido el permiso para confesar.
Luego los pasillos comenzaron a llenarse. Familias enteras llegaban desde pueblos vecinos, después desde otras regiones y pronto desde el extranjero. La fila empezaba antes del amanecer, a veces de noche. Venían con miedo, con vergüenza, con fe. Algunos llevaban décadas sin confesarse, otros solo querían oír su voz. Entraban al confesionario temblando y salían llorando. No por la dureza de sus palabras, sino por su precisión. No hablaba mucho. Iba al núcleo, señalaba con firmeza lo que nadie más osaba nombrar. No buscaba consolar ni acusar, decía lo necesario. Era un acto que no podía reproducirse ni explicarse, solo vivirse. Se extendió la idea de que veía el alma, que sabía los pecados antes de oírlos, que si mentías te echaba, que si eras sincero, te abrazaba con la mirada. Nadie podía confirmarlo, pero muchos lo decían, y muchos más volvían. El confesionario se convirtió en un centro invisible, un altar oculto donde se restituía algo que el tiempo, el miedo o la culpa habían roto. Con los penitentes llegaron también los relatos extraordinarios. Un hombre afirmó haberlo visto en 2 lugares a la vez. Una madre juró que su hijo moribundo sanó después de tocar un pañuelo que él había bendecido. Algunos decían oler un perfume dulce y desconocido cuando él pasaba cerca. Otros contaban que lo habían soñado y que les había dicho exactamente lo que necesitaban oír. Fray Pío no hablaba de nada de eso, nunca. Escuchaba con respeto, pero no comentaba. No se atribuía nada. No desmentía nada. El convento no estaba preparado para ese flujo constante. Los bancos de la iglesia quedaban pequeños. El refectorio desbordado. Los frailes se turnaban para organizar las colas. Algunos colaboraban con entusiasmo, otros lo hacían por obligación, pero nadie podía negar que algo estaba ocurriendo. San Giovanni Rotondo, ese rincón escondido de las colinas, se había convertido en un punto de búsqueda espiritual. La fama crecía, traía consigo regalos, dinero y donaciones anónimas, gente que ofrecía ayuda, que quería colaborar con obras, que pedía más espacio, más misas y más confesiones. Todo se aceleraba, y con ello también las tensiones, porque con la devoción venía el ruido, y con el ruido la sospecha. Algunos frailes comenzaron a sentirse desplazados. Pensaban que toda la vida del convento giraba en torno a un solo hombre, que el resto quedaba opacado, que los proyectos comunitarios eran ignorados, que las decisiones se tomaban desde fuera. Y aunque Fray Pío no promovía nada ni pedía nada, su sola presencia alteraba la jerarquía natural de las cosas. Las visitas importantes pedían verlo. Los fieles nombraban su nombre en cada misa, y él, que apenas salía de su celda o del confesionario, era el centro sin quererlo. Roma lo sabía. La vigilancia no había cesado con la Restitución de 1933, al contrario, se habían abierto nuevos informes. Algunas visitas eran disfrazadas de peregrinación, pero respondían a instrucciones claras: observar, anotar y reportar. Se revisaban sus misas, sus homilías y sus cartas. Se interrogaba discretamente a los frailes, a los visitantes y a los vecinos. Todo se registraba. El Vaticano quería saber si el fervor tenía raíces sólidas o era simple histeria colectiva. Él lo intuía. No hablaba de ello, pero lo sabía. Y aún así, seguía igual. No alteró su ritmo. No cambió su modo de confesar. No pidió que se protegiera su imagen, ni se defendió. Cuando lo invitaban a intervenir, prefería callar. Cuando lo criticaban, inclinaba la cabeza. No buscaba explicar su vida, sino vivirla con fidelidad. Para muchos, ese gesto era signo de humildad. Para otros, era parte del misterio. La tensión en el convento aumentaba a medida que llegaban más peregrinos. Algunos frailes querían que se limitaran las visitas, que se establecieran horarios más estrictos, que se ordenara mejor el flujo de personas. Otros consideraban que eso sería faltar a la caridad
y que había que acoger al que necesita aunque costara. Él no opinaba, aceptaba lo que se decidiera, pero seguía confesando. A veces durante 10 horas seguidas, con fiebre, con dolor, con los guantes manchados de sangre bajo la sotana. Y la gente seguía llegando, cada vez más, a pie, en carrozas, en camiones, desde aldeas remotas, desde otras provincias. Algunos caminaban días, dormían a la intemperie, esperaban turnos que tardaban semanas, y todo por unos minutos de confesión, por una mirada, por una absolución. Era un tiempo extraño, un tiempo donde lo visible no explicaba lo que ocurría, donde las cifras no bastaban, donde el orden lógico no servía. Algo estaba pasando, algo que no cabía en los informes, ni en las decisiones, ni en los decretos. En medio de aquel remolino de confesiones, rumores y vigilancias, se abría otro espacio más íntimo y menos visible, pero igualmente vigilado, su correspondencia. Desde años atrás, mantenía una relación epistolar con diversas mujeres que buscaban en él orientación espiritual. No se trataba de vínculos ligeros o circunstanciales. Eran lazos tejidos con tiempo, con confianza y con un lenguaje propio que había ido decantándose entre las sombras de la distancia y la necesidad de guía. Algunas de estas mujeres eran terciarias franciscanas. Otras eran viudas o solteras consagradas a la oración. Varias vivían en ciudades lejanas y nunca lo habían visto. Pero en sus cartas lo llamaban padre, director o mi consuelo en Cristo. Él respondía con afecto, con cuidado, usaba palabras tiernas y profundamente espirituales. A veces firmaba como tu hermanito, otras veces lo hacía como el pobre fraile indigno. Nunca condescendiente, siempre atento. Las conocía por dentro, sabía de sus tentaciones, de sus enfermedades y de sus miedos. Les hablaba de obediencia, de humildad, de cruz. El lenguaje era intenso, sí, pero no impropio. Quienes lo leían desde la oración lo entendían así, pero para quienes buscaban motivos de sospecha, aquellas cartas eran un filón. Se seleccionaban frases, se recortaban contextos, se leían desde la sospecha, y entonces, lo que era dirección espiritual se volvía material comprometido, y lo que era acompañamiento se transformaba en evidencia. Algunos informes llegaron a Roma, denunciaban un lenguaje ambiguo y una relación no suficientemente clara con mujeres devotas. Se hablaba de manipulación y de dependencia emocional. Las acusaciones no venían de quienes recibían las cartas, sino de quienes las espiaban. Las mujeres implicadas jamás se quejaron. Al contrario, lo defendieron con firmeza desde la gratitud. Fray Pío no supo de todo esto al principio, pero cuando le llegó la noticia, no mostró sorpresa. Lo había intuido. Y una vez más, eligió no defenderse. No explicó el contexto, no se excusó, solo dejó que las cartas siguieran su curso. A los directores espirituales les dijo que estaba tranquilo, que su conciencia no le reprochaba nada, que seguía rezando por todos. La vigilancia se intensificó. Nuevos visitadores apostólicos pasaron por el convento. Algunos venían de forma oficial, otros sin ser anunciados. Preguntaban a los frailes, a las devotas y a los peregrinos. Observaban la administración del dinero, el movimiento de cartas y el ritmo de las confesiones. Se interesaban por todo, por su salud, su agenda y hasta por su comportamiento en la mesa. El Vaticano quería saberlo todo, pero no encontraba lo que buscaba, porque no había doblez, ni en las cartas, ni en las confesiones, ni en la vida común. El hombre que veían en su celda era el mismo que aparecía en los altares, callado, firme, dolorido, a veces seco, siempre exacto. No había escándalos, ni lujos, ni ansias de poder. Había sangre en sus guantes, dolor en sus ojos, y una forma de estar que sin alzar la voz desarmaba a muchos. Las mujeres que lo seguían también crecían en número. Muchas viajaban a San Giovanni Rotondo. Lo esperaban días para confesarse.
Algunas eran cultas, otras eran analfabetas, pero todas encontraban en él una palabra que las tocaba en lo más íntimo. Algunas dejaban todo para vivir cerca del convento. Se formó una pequeña comunidad de mujeres que lo consideraban su guía. No se organizaban, no hacían ruido, rezaban, esperaban y lo cuidaban sin que él lo pidiera. Aquel grupo fue también objeto de comentarios. Algunos lo consideraban exagerado, otros dijeron que era peligroso, pero las mujeres no se movieron, porque no estaban ahí por devoción ciega, sino por experiencia viva, porque habían encontrado en él un punto de verdad, y eso no se discute con decretos. El tiempo pasaba, el mundo cambiaba. Una nueva guerra comenzaba a cernirse sobre Europa, pero en San Giovanni Rotondo el ritmo seguía siendo el mismo: confesiones, vigilancias, cartas, oraciones. Y en el fondo de todo eso, una figura empezaba a convertirse en leyenda. El Vaticano optó por observar sin intervenir, dejando que el tiempo hablara, y aunque algunos informes seguían siendo críticos, ya no había fuerza suficiente para actuar en su contra. Cada intento de sanción provocaba una oleada de apoyo popular. Cada nuevo rumor era desmentido por los hechos. La obediencia de Fray Pío era su mejor defensa, su pobreza era su mejor argumento, y su silencio, su escudo más fuerte. No era intocable por poder, sino por coherencia. Porque todo en él coincidía: lo que decía, lo que vivía y lo que rezaba. Capítulo 6. Fe y vocación entre ruinas. Los años de guerra llegaron también a San Giovanni Rotondo. Aunque las bombas no cayeran sobre el convento, el miedo sí lo hacía. Aquel rincón del sur de Italia, hasta entonces remoto, se vio envuelto en el mismo clima de escasez, tensión y rumores que cubría al país entero. Llegaban noticias de batallas, de miles de muertos y de hambre. Llegaban heridos, viudas, huérfanos. El dolor se instaló como huésped constante. En ese contexto, cuando el mundo parecía deshacerse por dentro, él comenzó a hablar de una casa. No de una casa para él ni para los frailes, sino para los que sufrían. Una casa abierta, donde el dolor no se rechazara ni se escondiera, donde la ciencia se pusiera al servicio de la compasión, donde los médicos trabajaran junto a los sacerdotes, donde cada cama fuese un altar discreto para los que no podían sostenerse por sí mismos. Algunos pensaron que era una imagen simbólica, que hablaba en parábolas, pero con el tiempo se hizo claro que no, que la casa existía ya en su mente, que veía los pasillos, los rostros y los ventanales, y que no era una ocurrencia, sino una vocación. A quienes lo rodeaban les dijo que había visto a Cristo, llagado, cansado y pidiéndole consuelo. Le había pedido que construyera un lugar para los crucificados del cuerpo. Hablar de hospitales en tiempos de guerra era casi un acto de delirio. Las prioridades eran otras: sobrevivir, ocultarse y obedecer. La salud era un lujo, la medicina un bien escaso. Y sin embargo él insistía. Lo decía como si esa obra futura fuera tan concreta como los muros que lo rodeaban, como si ya existiera y solo hiciera falta revelarla. Los primeros en creerle fueron los enfermos, los que llegaban al convento en busca de alivio, los que sabían lo que era suplicar por una cama, por un médico y por un poco de esperanza. Ellos ofrecieron lo poco que tenían: un anillo, una herencia, una moneda. Fray Pío no pedía nada, pero lo recibía. Y cada ofrenda iba a un fondo invisible que comenzaba a crecer como una semilla sembrada. Luego se sumaron algunos benefactores, gente con recursos que había sido tocada por su presencia, por una palabra o por una curación que no sabían explicar. No todos eran religiosos, algunos incluso no eran creyentes. Pero veían algo en él, y cuando hablaba de la casa, sentían que era posible, que valía la pena, que en un mundo en ruinas, construir un lugar para los que sufren era el único acto verdaderamente sensato. Las obras comenzaron sin anuncios, se compraron terrenos, se firmaron documentos, todo de forma austera, sin placas, sin discursos,
solo planos y tierra, solo obreros y piedra. Al principio fueron pocos, luego más. La construcción fue lenta, muy lenta. Cada pared levantada era una batalla contra la burocracia y contra la fragilidad de los recursos. Los permisos costaban, las inspecciones eran largas. A veces se paraban las obras por semanas o por meses. A veces faltaban materiales, o llovía demasiado, o alguien intervenía desde Roma para preguntar qué se estaba haciendo exactamente en ese rincón perdido. No todos en la iglesia aprobaban el proyecto. Algunos veían en él una forma de protagonismo, otros temían que atrajera más polémicas o que aumentara la devoción hasta niveles aún más difíciles de controlar. Fray Pío escuchaba todo eso, pero no respondía. Seguía igual, firmaba lo necesario, rezaba por los obreros, bendecía los cimientos, no se presentaba como fundador ni como director, solo decía que esa casa no era suya, que era de otro, y que si debía levantarse, se levantaría, y si debía caer, caería. Los años pasaban, la guerra terminó, Italia comenzaba a reconstruirse, pero en San Giovanni Rotondo, la obra aún era un esqueleto de cemento y polvo. Algunos decían que no llegaría a nada, que era demasiado ambiciosa, que no se sostendría, pero otros seguían enviando donaciones. Desde lejos, desde el anonimato, llegaban sobres, con billetes, con medallas y con papeles escritos a mano, para la Casa del Consuelo, para los que sufren, para el Padre Pío. Y así, con una fe tejida de manos pequeñas, la obra seguía, lentamente, sin milagros espectaculares, solo con constancia. El 5 de mayo de 1956, la Casa para el Alivio del Sufrimiento abrió sus puertas. No era solo un hospital, era un cuerpo de piedra y luz construido a base de fe, perseverancia y espera, un edificio que parecía haber brotado del suelo, como si la tierra misma hubiese decidido aliviar su propio dolor. Fray Pío no subió al estrado, ni cortó la cinta inaugural. Se mantuvo al margen, como siempre hacía. Asistió a la ceremonia con el hábito raído de siempre, en silencio y con las manos cubiertas por los mitones oscuros que escondían sus heridas. Miraba a los presentes con una mezcla de gratitud y gravedad. Para él no se trataba de un triunfo ni de un logro humano, era una promesa cumplida, y ahora comenzaba lo verdadero. El edificio era amplio, con pasillos blancos, salas limpias y mobiliario funcional. Contaba con quirófanos, laboratorios, salas de rayos y camas en fila. Todo lo necesario para una atención médica digna, moderna y rigurosa. Pero lo que lo distinguía no era la arquitectura, era el espíritu. Desde su entrada, la casa respiraba otra cosa. No había anuncios publicitarios, ni frases motivacionales, ni placas conmemorativas, solo un crucifijo sobrio y una inscripción en mármol, Casa Sollevo de la Soferenza. Los primeros pacientes llegaron el mismo día, algunos por necesidad médica urgente, otros por fe, muchos por ambas cosas. La mayoría no sabían cómo describir lo que sentían al entrar. No era consuelo inmediato ni paz instantánea, era otra cosa. Un peso que se volvía más llevadero, una soledad que se compartía, una enfermedad que dejaba de ser castigo para volverse camino. Médicos y religiosas trabajaban codo a codo. La ciencia no se oponía a la fe, se ofrecía a su lado. Se operaban cuerpos sin olvidarse del alma. Se rezaba, pero también se medicaba. No se imponía nada, ni devociones ni doctrinas. El que quería podía rezar. El que no quería rezar, podía descansar. Nadie preguntaba a los enfermos si creían, se los acogía, se los sanaba con cuidado. Fray Pío seguía en el convento. No tenía ningún cargo en la gestión. No opinaba sobre compras, ni contrataciones, ni protocolos, pero iba. A veces pasaba por los pasillos, lento, como si no quisiera interrumpir. Saludaba a los enfermos con la mirada, les tocaba la frente, se sentaba a su lado sin decir nada, rezaba en voz baja, a veces no decía ni una palabra,
pero su presencia bastaba. Para muchos pacientes, esas visitas eran más eficaces que cualquier medicamento, no porque curaran, sino porque les devolvían el sentido, porque les hacían sentir que su dolor no era invisible, que estaban siendo vistos, que alguien los acompañaba incluso en su último tramo. Había quienes morían tranquilos después de aquella visita muda, como si se les hubiera concedido un último gesto de misericordia antes del salto. Los doctores, al principio escépticos, comenzaron a reconocer algo que no sabían nombrar. Veían curaciones inesperadas, remisiones sin causa médica clara, cambios de ánimo repentinos, pacientes que después de una bendición empezaban a comer o dormían por primera vez en semanas. Ninguno lo explicaba como milagro, pero todos lo reconocían como un hecho. La casa creció, se amplió, se multiplicaron las habitaciones, los turnos y los servicios. Llegaban pacientes de toda Italia, algunos sin recursos, que eran atendidos igual. Otros con medios que donaban en silencio. Nadie pedía certificados, nadie exigía gratitud. Todo funcionaba por una lógica que escapaba a las estadísticas. El dinero llegaba justo cuando se necesitaba. Las manos también. Y así, poco a poco, el hospital se volvió más que un hospital. Fue un espacio donde la enfermedad no era un fracaso, donde el sufrimiento no quedaba escondido tras un biombo, donde la fragilidad se volvía puente y no carga. Aquel lugar que Fray Pío había imaginado durante la guerra se convertía en un territorio de paz. Muchos periodistas comenzaron a interesarse. Querían saber cómo se financiaba, quién lo dirigía o cuántas camas tenía. Querían cifras, porcentajes, estadísticas. Pero el alma de la casa no cabía en un reportaje. Era un aire, una forma de estar, una disponibilidad sin explicaciones, y eso no se podía cuantificar. Fray Pío nunca presumió de la obra, nunca se refirió a ella como su hospital. Cuando le preguntaban por la casa, respondía que era un encargo que le habían hecho. Nunca dijo haberla fundado, solo haber obedecido. Esa humildad fue lo que más impresionó a quienes venían de fuera, porque en un mundo donde todo se firma, se registra y se capitaliza, él se mantenía al margen, observando, rezando, acompañando, como si la casa se sostuviera sola, como si el hospital fuese un ser vivo que ya no necesitaba dueño. Y así siguió, por años, por décadas, curando sin hacer ruido, consolando sin sermonear, viviendo en el corazón del dolor humano sin intentar explicarlo, solo compartiéndolo, solo sosteniéndolo. En esa forma de estar, silenciosa y firme, la casa para el alivio del sufrimiento se convirtió en una de las obras más profundas del siglo XX, no porque transformara la medicina, sino porque dignificó el sufrimiento. Capítulo 7. Multitudes al final del camino. En los primeros años de la década de los 60, San Giovanni Rotondo vivía un fenómeno que combinaba lo cotidiano y lo extraordinario. El flujo de peregrinos, que ya había crecido desde la reapertura del confesionario y la inauguración del hospital, se intensificó de forma total. Familias enteras, ancianos, jóvenes y enfermos graves, todos iban a esa pequeña iglesia de piedra con la esperanza de encontrar en un confesor silencioso una forma de compasión que iba más allá de lo humano. Fray Pío, ya doblado por los años y por el peso de su mismo cuerpo, insistía en confesar largas horas. Caminaba con paso lento hacia el confesionario, a veces pidiendo ayuda para sostenerse. Su rostro reflejaba cansancio, manchas del tiempo y amor por la misión que aún impulsaba. Se decía que en ocasiones lo veías inclinarse en mitad de la fila y poner las manos sobre el hombro de alguien que rompía en llanto. En ocasiones el llanto era de dolor, otras veces era un desgarro inesperado del alma. La voz de Fray Pío ya no era firme, era suave y gastada. No blandía discursos ni prometía curas rápidas. Su tono era incisivo, revelaba el punto donde el alma sentía su fractura y lo sanaba con una presencia que pesaba más que cualquier absolución.
Con la misma discreción que siempre lo rodeaba, comenzó a aparecer otro elemento inusual: relatos de curaciones que desafiaban toda lógica médica, un miembro que volvió a moverse, una fiebre que cedió sin razón clara, un tumor que disminuyó de tamaño tras una bendición. El rumor se extendió con esa mezcla de esperanza e incredulidad. Entonces surgieron otros testimonios más sutiles pero persistentes. Personas afirmaban haber percibido un perfume leve parecido a flores recién cortadas. Aparecía en la sala de espera o en las bancas, aunque nadie las hubiese llevado. Lo describían como un aire extraño, pero cómodo, como si se colara por los muros. No podían asegurarlo, pero lo sentían. Fue tan continuo que algunos doctores, respetados y rigurosos, anotaron el suceso en informes médicos. No pudieron explicarlo, ni lo intentaron. Un perfume, una brisa, un eco espiritual. El pasillo olía distinto y el cuerpo lo agradecía. Eso bastaba. La ciencia y la fe convivían entre la atención médica del hospital y la devoción silenciosa del confesionario. Nada era dramatizado ni mostrado al público. No se organizaban procesiones, ni se ofrecían declaraciones oficiales. Pero el fenómeno existía. El pueblo lo notaba, y quienes pasaban por allí regresaban con un consuelo más allá del tratamiento. No era que sus cuerpos quedaran intactos, pero sentían que su dignidad había sido reconocida. El eco de esos últimos milagros llegó a oídos de la iglesia como un murmullo persistente. Los informes registraban casos extraños, bilocaciones suaves, visitas de él en lugares donde nadie lo había visto, gente que aseguraba haberlo visto al otro lado de la ciudad, hablando a un moribundo mientras él estaba en el confesionario, una presencia leve que nadie explicaba, una presencia que algunos llamaban misterio. El Vaticano guardaba silencio, tan solo observaba. La tensión era literal en la vida de Pío. Su cuerpo cedía, pero su presencia no. A mitad del día lo veías caminar por los pasillos del hospital con los guantes manchados. Llegaba la noche, y lejos del ruido, se sentaba solo en su celda. Se arrodillaba, tomaba la cruz con manos que habían sangrado y murmuraba como si quisiera cerrar un pacto más allá del tiempo. El 22 de septiembre de 1968, Fray Pío celebró la misa de la mañana con un temblor en los labios. La liturgia transcurrió sin incidentes visibles, pero quienes lo conocían supieron que algo en su cuerpo o en su espíritu había comenzado a ceder. Esa noche no pidió visitas, tampoco mostró signos de urgencia. Se retiró a su celda donde las paredes lo conocían mejor que nadie. Le ofrecieron acompañarlo, pero él prefirió el silencio. Se quedó en la silla unos minutos murmurando oraciones que los labios apenas sostenían. Luego se acostó lentamente y susurró las palabras de una oración inaudible para el fraile que lo velaba. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre, su corazón dejó de latir. No hubo sacudidas ni gestos dramáticos, solo un cuerpo que por fin se rendía al descanso tras décadas de fatiga espiritual y corporal. Los frailes lo encontraron con el rosario en la mano, los ojos cerrados y un leve gesto de paz en el rostro. Pero fue lo que no encontraron lo que paralizó a todos: las heridas. Aquellas llagas que durante medio siglo habían sangrado sin tregua, aquellas que le provocaban dolor al caminar o al moverse, habían desaparecido. No quedaban costras, tampoco cicatrices. La piel era tersa, sin rastros de lo vivido, como si el misterio hubiese decidido llevarse consigo toda señal. Los médicos fueron llamados. Lo examinaron con rigor, con respeto y por supuesto con perplejidad. Uno de ellos pidió revisar los guantes y buscar manchas recientes. No encontraron nada concluyente. La ciencia se quedó sin explicación. Algunos lloraron en silencio, otros se arrodillaron. Los más viejos se retiraron con el rostro entre las manos en señal de respeto. Las horas siguientes fueron caóticas y mansas al mismo tiempo. El rumor se extendió por el pueblo antes de que nadie lo anunciara. Una mujer salió corriendo de su casa y llegó descalza a la plaza del convento. Un niño preguntó por qué todos caminaban tan deprisa.
Un anciano volvió por fin a San Giovanni después de 20 años sin pisarlo. El cuerpo fue dispuesto con sencillez según su voluntad, pero la gente se agolpó a las puertas. El velorio duró varios días. Más de 100.000 personas desbordaron el convento, las calles y los campos cercanos. Llegaban sin anunciarse, traían estampas, cirios y pañuelos. Muchos no alcanzaron a entrar, pero se quedaron fuera toda la noche. Otros dormían a la intemperie junto a carretas o camiones, solo para estar cerca. Las autoridades no daban abasto. La prensa observaba, pero no interfería. El Vaticano aún no se pronunciaba. Pero el pueblo hablaba a su modo, con presencia, con lágrimas y con una fe que no pedía permiso. No hubo grandes discursos. Tampoco se organizaron honores públicos. La despedida fue como su vida, sin espectáculo. El pueblo lo lloró. Los frailes lo acompañaron sin discursos huecos. Y cuando por fin fue enterrado en una cripta simple cubierta de mármol pálido, el silencio fue absoluto. Ninguna palabra habría bastado. Desde ese momento, San Giovanni Rotondo dejó de ser un pueblo más del sur de Italia. Se convirtió en un destino espiritual, un punto de convergencia, un lugar donde la fe se experimentaba como certeza o como pregunta, pero siempre como algo que te obligaba a detenerte. Algunos iban buscando alivio, otros buscaban a Dios, y otros solo buscaban comprender. Capítulo 8. Más allá de la carne. En los días que siguieron a su muerte, algo empezó a moverse con una intensidad nueva. No eran solo las multitudes que llegaban a San Giovanni con pañuelos arrugados en los bolsillos o medallas colgando del cuello. Era otra clase de persistencia, una presencia que se negaba a disolverse en la tierra, como si el Padre, sin cuerpo ya, siguiera obrando desde alguna parte. Las primeras cartas comenzaron a llegar a los pocos días. Algunas eran simples, escritas en papel escolar con letra temblorosa, agradecimientos, promesas cumplidas y relatos de oraciones escuchadas. Otras eran más densas, enviadas por médicos, por religiosas o por personas que no se atrevían a interpretar lo vivido, pero que sentían la urgencia de contarlo. Una mujer de Bari escribió que su hijo, tras meses en cama, se había levantado al día siguiente de soñar con él. Un campesino del sur de Francia aseguraba haber olido su perfume mientras rezaba. En Canadá, un joven relató haber sentido una mano sobre su hombro durante una operación. Ninguno buscaba reconocimiento, tan solo sentían la necesidad de compartir algo íntimo que los había marcado. Y todo esto sucedía sin campañas y sin prensa. La fama del fraile parecía ganar otro cuerpo, el de la memoria colectiva. Era como si muchos lo hubieran sentido presente sin haberlo conocido jamás. Un sacerdote que lo había visto una sola vez en una misa en 1958 escribió: «Desde que murió, rezo más, no por él, sino con él». En parroquias de América Latina o en pueblos alejados de Europa empezaron a aparecer imágenes suyas, pintadas a mano, a veces toscas, retratos que no imitaban la precisión, sino la cercanía, con los ojos cansados y con las manos abiertas. El Vaticano observaba, no intervenía, sabía que algo estaba ocurriendo. La Congregación para las Causas de los Santos comenzó a recibir informes. Muchos eran descartados por falta de pruebas, otros pasaban a estudio. Pero lo que crecía no eran solo los casos extraordinarios, sino la resonancia que provocaban, la idea de que su presencia seguía activa, la idea de que su vida no había terminado en 1968, sino que se había transformado. En 1983, tras años de solicitud popular, se abre formalmente la causa de beatificación. Era un proceso que exigía discreción y rigurosidad. Testigos, documentos y miles de páginas y cartas por revisar. Se tomaron declaraciones a quienes lo habían conocido de cerca, frailes, médicos, pacientes y penitentes. El objetivo no era glorificarlo, sino comprenderlo, ver si había vivido con virtud heroica, si los milagros eran verificables, si su figura resistía la lupa del tiempo y la verdad.
Y sí, lo hizo. Juan Pablo II, que había viajado desde Cracovia a San Giovanni Rotondo en 1947 para confesarse con él, siguió el proceso con una atención serena. Había conocido su mirada, había sentido su mano. En 1999 lo beatificó ante una plaza desbordada de gente. Millones lo siguieron por televisión. Las cámaras mostraban pañuelos agitados, lágrimas y sonrisas mudas. 3 años después, en 2002, fue canonizado, y esta vez Roma tembló. La Basílica de San Pedro no alcanzaba. Las calles estaban colmadas, no solo de italianos, sino de peregrinos de todo el mundo. Había quienes venían por primera vez y quienes volvían tras décadas de devoción silenciosa. En los carteles no aparecían palabras elaboradas, solo su nombre, su rostro y frases simples. Gracias, Padre mío, ayúdame. En la homilía, el Papa dijo poco, pero lo dijo con fuerza. Habló de obediencia, de compasión y de misterio. No buscó explicar, solo nombró. Y en ese acto, el pueblo entendió que lo que llevaban dentro desde hacía años no era solo devoción, sino historia viva. Había sido elevado a los altares, pero nadie lo imaginaba lejos. Seguía donde había estado siempre, en la fila del confesionario, en la mirada del enfermo y en el murmullo de un rosario nocturno. En marzo de 2008, 40 años después de su muerte, las puertas de la cripta se abrieron. No era un gesto simbólico ni una ceremonia vacía. Se trataba de un acto concreto. El cuerpo de Padre Pío sería exhumado. La noticia recorrió el mundo como un eco que muchos llevaban esperando sin saberlo. Había quienes consideraban el gesto innecesario, había quienes lo temían, y había quienes lo recibieron como una confirmación silenciosa de lo que ya creían. Un grupo reducido de expertos, médicos, eclesiásticos y testigos designados descendió al lugar donde había reposado su cuerpo desde 1968. Lo que encontraron desbordó toda previsión. Estaba allí, entero. No incorrupto en sentido técnico, la Iglesia siempre es cauta con esas palabras, pero sí en un estado de conservación asombroso. Las imágenes se difundieron con prudencia. El rostro fue reconstruido con una máscara de silicona para preservar la serenidad de sus rasgos. La urna transparente, sellada y protegida, se colocó en el santuario para permitir la veneración pública. Y entonces, una vez más, comenzaron a llegar, no en cientos ni en miles. Llegaron en auténticas oleadas humanas, personas de todas las edades, de distintas lenguas y países, e incluso de credos diversos. San Giovanni Rotondo se convirtió en un cruce de caminos. La vieja basílica ya no bastaba. Se construyó una nueva, más amplia, sin pretensiones de ostentación. Una iglesia como él la hubiera querido, sólida, sencilla y abierta a todos. Cada día al amanecer comenzaban las filas. Rostros cansados, ojos húmedos, manos que sostenían estampas, fotografías y medicinas. Y en el centro, él, quieto, mudo, pero infinitamente presente. Lo que ocurrió después no puede medirse en cifras, aunque existan. En los primeros meses, más de 800.000 personas reservaron su turno para ver su cuerpo exhumado. El flujo fue tan intenso que las autoridades extendieron la exposición por varios meses. Desde entonces, más de 7 millones de peregrinos llegan cada año al santuario. Pero la estadística apenas roza lo esencial. Lo que se vivía dentro era otra cosa. Era la reverencia contenida. Era la intimidad colectiva de una humanidad herida buscando consuelo. El siglo había cambiado. La Iglesia también. Las generaciones ya no eran las mismas, ni el idioma con que se hablaba de fe, de dolor o de consuelo, y aún así su figura seguía ahí, no como un símbolo del pasado, sino como una presencia que seguía dando respuestas sin hablar. Grupos de oración se multiplicaron por el mundo, algunos nacieron en hospitales, otros en cárceles, en barrios obreros o en escuelas. La Casa Soyevo de la Soferenza siguió creciendo,
atendiendo a miles de pacientes con el mismo espíritu que él había sembrado. A día de hoy, Padre Pío es uno de los santos más venerados del catolicismo. Pero más allá del título, más allá de los altares y las reliquias, hay algo más profundo que lo mantiene vivo. Es su forma de estar junto a quien sufre sin emitir juicio, su manera de acoger sin preguntar. Su cuerpo, ahora sin llagas, sigue sosteniendo el misterio de una vida que no buscó el protagonismo, pero lo recibió. Su vida estuvo tejida con dolor y ternura, con obediencia y resistencia, con silencio y presencia. No hay estatua ni retrato que capture eso, solo quedan rostros que lo recuerdan, historias que lo invocan, y almas que todavía encuentran en él una compañía invisible. Y así, más allá de la carne, Padre Pío sigue caminando entre nosotros de formas misteriosas y desconocidas.